En 1908, el presidente de México, Porfirio Díaz, concedió una entrevista al periodista estadounidense James Friedman. Durante la conversación, Díaz reveló sus intenciones de permitir el ejercicio de la democracia y la organización de elecciones libres en México. Aparentemente, el dictador estaba dispuesto a abandonar el poder que había detentado por 30 años. Tengo la firme intención de separarme del poder al terminar mi periodo y no volver a ejercer la presidencia. Si en la República llegase a surgir un partido de oposición, lo miraría como una bendición, no como un mal. Y si ese partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático. Las palabras de Díaz alentaron la organización de los opositores del régimen. El porfiriato había producido una sociedad con marcadas diferencias. El poder político y la riqueza económica se habían concentrado en unas cuantas manos. Los obreros, campesinos y jornaleros vivían en la pobreza. Los profesionistas jóvenes estaban marginados de la política. Ante esas condiciones, la oferta expresada por Díaz en la entrevista con Friedman resultaba sumamente tentadora. Un hombre de Parras, Coahuila, decidió enfrentar el reto y comenzó un movimiento para arribar al poder. Se llamaba Francisco I. Madero. En 1908 publiqué mi libro La sucesión presidencial 1910. Ahí señalé la necesidad de participar en las elecciones para terminar con la dictadura y crear un gobierno democrático. Ahora soy candidato a la presidencia, un oponente de Díaz. Cuento con la simpatía de rancheros, colonos, mineros y hasta la de algunos peones de campo. En 1910, Madero fue postulado candidato a la presidencia y con ello comenzó la lucha electoral contra la dictadura. A pesar de que don Porfirio había declarado que abandonaría el poder, participó de nuevo en la contienda presidencial. Junto con sus partidarios, Madero recorrió parte del país invitando a la gente a expresar su voluntad mediante el voto. El pueblo se unió en torno a la propuesta maderista. Previendo una posible derrota, Díaz ordenó la detención de Madero, quien fue encarcelado en San Luis Potosí hasta que terminaron las elecciones. Porfirio Díaz se proclamó triunfador. Madero logró escapar de la cárcel y huyó de San Luis Potosí. En respuesta al fraude electoral, lanzó su plan revolucionario. He designado el domingo 20 del entrante noviembre para que de las 6 de la tarde en adelante, en todas las poblaciones de la República, se levanten en armas bajo el plan siguiente. Declaro nulas las elecciones. Prometo devolver a sus antiguos poseedores las tierras que les fueron arrebatadas y pagarles una cantidad por los daños sufridos. Desconozco el gobierno de Porfirio Díaz por haberse impuesto mediante el fraude electoral en contra de la voluntad popular. Proclamo el principio de sufragio efectivo, no reelección. El gobierno de Díaz comenzó una ofensiva contra los antirreeleccionistas. En Puebla, la casa de los hermanos Carmen, Aquiles y Máximo Cerdán fue sitiada por el ejército y la policía el 18 de noviembre de 1910. Máximo y Aquiles fueron asesinados. Este golpe acentuó la urgencia de luchar contra la dictadura. Atendiendo al llamado de Madero, el 20 de noviembre de 1910 comenzó la Revolución Mexicana. Hacia 1911, los levantamientos armados se generalizaron. Francisco Villa y Pascual Orozco encabezaron la lucha en Chihuahua. Emiliano Zapata lo hizo en Morelos. A pesar de la diversidad de grupos e intereses, todos mantuvieron un objetivo común: derrocar al dictador. Con el apoyo popular,
El triunfo de los maderistas fue rápido. En mayo de 1911 tomaron Ciudad Juárez. Obligaron a Porfirio Díaz a renunciar a la presidencia. El dictador fue condenado al exilio y partió hacia Francia, donde pasó sus últimos años. Francisco León de la Barra asumió temporalmente la presidencia. Madero organizó nuevas elecciones y ganó el proceso. El 7 de julio de 1911, el tenaz político de Coahuila hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México. Desde el principio de su mandato, Madero enfrentó los desacuerdos entre los grupos revolucionarios. Zapata y los campesinos de Morelos exigían el cumplimiento del Plan de San Luis y la repartición de tierras. Al no obtener solución a sus demandas, Zapata redactó el Plan de Ayala y desconoció a Madero como presidente. En Chihuahua, Pascual Orozco encabezó a los revolucionarios inconformes porque habían sido excluidos del gabinete. La rebelión de Orozco fue sofocada por el gobierno maderista. La lucha de intereses se extendió más allá de los grupos revolucionarios. Hacendados, comerciantes ricos y militares privilegiados en el porfiriato empezaron a planear el derrocamiento de Madero. Bernardo Reyes, Félix Díaz y Victoriano Huerta estaban al frente de la conspiración. En febrero de 1913, los exporfiristas se levantaron en armas y se apoderaron de la Ciudadela, un cuartel militar de la capital del país. Madero encomendó la defensa de la Ciudad de México a un militar que había sobrevivido al régimen de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta. El presidente ignoraba que ese militar era la cabeza de la rebelión en su contra. Huerta fingió varios ataques para recuperar la Ciudadela. 10 días duró la farsa del 9 al 18 de febrero de 1913. Esos 10 días, conocidos como la Decena Trágica, culminaron con la captura y asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Huerta tomó el poder, pero Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila, desconoció su autoridad. El Plan de Guadalupe desconoce la autoridad de Victoriano Huerta. Es el comienzo de una lucha por instaurar una revolución constitucionalista. Debemos establecer la justicia. Es necesario reformarlo todo. La Constitución para tener una legislación favorable a las masas. El comercio y la industria para abolir los monopolios. Y la educación para acabar con la ignorancia del pueblo. Comandados por Carranza, los grupos revolucionarios se unieron para luchar contra Victoriano Huerta. Francisco Villa ignoró el liderazgo de Carranza. El 23 de junio de 1914, sin consultar a don Venustiano, tomó la ciudad de Zacatecas y derrotó en forma definitiva al ejército huertista. En 1910 me levanté en armas y junto con Pascual Orozco tomé Ciudad Juárez. Cuando Victoriano Huerta traicionó a Madero, formé la célebre División del Norte. Derroté varias veces a las tropas huertistas. La lucha culminó con la toma de Zacatecas. Y aunque derroté a Huerta, entré en conflicto con Carranza. Entonces, decidí aliarme con Zapata. Tras la derrota de Huerta, los constitucionalistas entraron a la Ciudad de México y Carranza asumió provisionalmente la presidencia. Las pugnas entre los revolucionarios se agravaron y surgieron múltiples enfrentamientos entre los caudillos. Zapatistas y villistas exigían la inmediata distribución de la tierra. Los carrancistas, en cambio, estaban más preocupados por establecer la legalidad constitucional en el gobierno. Para resolver las diferencias, en octubre de 1914 se convocó a una convención que se realizó primero en la Ciudad de México y después en Aguascalientes. Después de un mes de debate, fue imposible conciliar los intereses de los distintos grupos revolucionarios. El país quedó dividido en dos bandos.
Por un lado estaban los villistas y los zapatistas. Por el otro, los carrancistas. La antigua fraternidad entre los revolucionarios se resquebrajó.